Punto de Vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Punto de Vista del programa de polémica, investigación y análisis del canal CNC para el norte del Valle y el departamento del Quindío. En los últimos días, últimos programas, hemos dedicado a las campañas políticas. Primero al Congreso de la República, que se resolvió en las urnas el 11 de marzo pasado, y también candidatos a la presidencia, vicepresidencia. Por acá han pasado, por estas cámaras, la mayoría de los candidatos a la presidencia. Es nuestro deber, lógicamente, informar y llevar ante la opinión los pensamientos, las ideas de todos los candidatos, porque ese es el futuro del país. Hoy tenemos un programa diferente, bien importante. Está con nosotros el abogado Jaime Andrés López Gutiérrez, especialista en Derecho Público, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Procesal Constitucional. Buenas noches, bienvenido, doctor. Muy buenas noches, ingeniero, muchas gracias por la invitación a su programa. El programa de hoy no es netamente político, electoral, sino sobre un tema bien interesante. Ustedes lo van a escuchar y a ver ahora, porque es de carácter nacional, se parte desde el Quindío para un tema que lógicamente será noticia nacional en los próximos días. Contémosle a los televidentes, doctor, de qué se trata este tema. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Pues la verdad es que de eso se trata. Vamos a hacer noticia a nivel nacional desde Armenia, Quindío. Es un ejercicio jurídico que estamos haciendo desde la oficina que yo represento de abogados aquí en la ciudad, y es una acción popular que hemos radicado el día de hoy en la ciudad de Bogotá, ante el juez civil del circuito de Bogotá, una acción popular en contra de un jugador de fútbol profesional que se llama Javier López Rodríguez, que juega en el Club Independiente Santa Fe. Luego entonces también el Independiente Santa Fe está demandado. Estamos demandando a la División Mayor del Fútbol Colombiano, a la DIMAYOR, y a la Federación Colombiana de Fútbol. Estamos solicitándole al juez civil del circuito que nos proteja, que nos garantice dos derechos colectivos: el primero a la seguridad y salubridad públicas, y el derecho de los consumidores y usuarios, que pues más adelante en el transcurso del programa se los vamos a explicar en qué consiste dicha acción. Definitivamente, televidentes ahí escuchan, yo nunca había oído una demanda de este género, donde a un jugador de fútbol se le demanda, y a la DIMAYOR, nada menos pues que a la DIMAYOR y al Club Independiente Santa Fe. Cierto, es la primera vez que se presenta un caso de estos ante los tribunales, ante los jueces. Sí, no conozco un antecedente, no. La verdad es que no hemos encontrado que algún ciudadano haya presentado algún tipo de acción como estas. Pues realmente es una acción constitucional, es una acción que está regulada por la Constitución, por la Ley 472 del 98. Consideramos nosotros que existen pruebas suficientes que demuestran la vulneración de los derechos colectivos, y pues nosotros quisimos atrevernos desde la ciudad de Armenia a hacer el ejercicio jurídico. Entonces, como nunca ha habido demandas, por lo menos conocidas, sobre este tema, no ha habido fallos, entonces con esta demanda se va a conocer fallos sobre el tema, es decir, jurisprudencia sobre el tema. Vamos a hacer jurisprudencia y vamos a entrar en un terreno complejo, porque realmente el fútbol es un terreno complejo, serio, casi que muy cerrado, de acuerdo a las directrices de la FIFA. Sin embargo, el hecho de que sea una organización tan cerrada
no implica que puedan ellos con sus acciones u omisiones vulnerar derechos y que estén vedados a la acción de los jueces para que ellos puedan dictar sus fallos y sus decisiones en beneficio de la comunidad, porque lo más importante de esta acción es que lo que pretende es buscar la protección de derechos colectivos de todos. Por ejemplo, el derecho de los consumidores y usuarios, sí, que es el derecho de todos los que vamos al estadio y de todos los que consumimos fútbol. Ahora entramos ya a explicar el tema, pero seguimos. Siempre se ha dicho que la FIFA está casi por encima de los estados en el mundo. No permiten que ni los gobiernos ni la justicia muchas veces los toque, con excepción de lo que sucedió hace poco tiempo, que algunos de los dirigentes mundiales de la FIFA, por orden de jueces de Estados Unidos, fueron detenidos y llevados ante la justicia. Fuera de eso no se conoce que la FIFA haya permitido sobre todo que los gobiernos intervengan en el juego, en la reglamentación, y se ha visto mucho en los casos políticos, ¿no? Sí, eso es cierto. Sin embargo, digamos que esa postura ha ido cambiando. De alguna manera lo que hizo Estados Unidos al capturar a funcionarios de la FIFA, a directivos de las diferentes federaciones, al intervenir e investigar las conductas de estos directivos, pues han ido generando ya otra costumbre, porque el mensaje es ¿cuál? El mensaje es que, claro, el fútbol es una organización, el fútbol mueve pasiones, además que mueve muchísimo dinero, pero cuando el fútbol ya entra a vulnerar derechos, entra a vulnerar normas y constituciones, pues tiene que haber intervención estatal y tiene que haber intervención sobre todo de los jueces. Yo pongo un ejemplo: si a un jugador de fútbol le incumplen un contrato, entonces, porque es un contrato del fútbol regido por la FIFA, no podrá entonces ese jugador ir donde un juez laboral para que un juez laboral ordene el cumplimiento de ese contrato o el pago de sus honorarios o salarios o prestaciones. Pues obviamente no. Por ejemplo, lo que representa a nivel mundial Messi o Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ellos ganan dinero del fútbol, pero ellos tienen que tributar porque tienen obligaciones con el Estado. Pero miremos, por ejemplo, un tema que uno diría que está por encima de la ley y se cumple en el mundo: las famosas fichas, la ficha del jugador, que el club es dueño del jugador, el jugador no tiene la libertad de decir, no, yo renuncio acá y me voy a otro equipo, como cualquier trabajador en cualquier empresa del mundo. Renuncia y punto, se va, no, aquí no pueden hacerlo. Sí, ya digamos que tengo entendido que eso ha ido cambiando es frente a las cláusulas que se ponen en los contratos, cláusulas de rescisión. Entonces yo lo contrato a usted por 5 años, usted debe cumplir el contrato por 5 años y le pongo una cláusula de 5.000 millones de pesos, y es que si usted en 1 o 2 años se quiere ir, sí, pues tendría que pagar la cláusula. Pero a ver, antes de, porque es interesante, pero es que el contrato, le compran la ficha es al otro equipo, no a él. Tienen que pagarle la cláusula al equipo. Sí, al otro Tienen equipo. Que pagarle y le dicen al otro equipo, como usted es el dueño de ese jugador, yo se lo compro es a usted, al equipo. No le están diciendo al jugador, venga, firmemos un contrato por 5 años, no. De equipo a equipo se trasladan las personas. Sí, algo interesante. Pero bueno, entremos en materia sobre este caso bien interesante, bien importante, que como decíamos inicialmente, con toda seguridad va a ser noticia nacional. Contémoslo a los televidentes desde el principio, ¿por qué se inicia esa acción popular? Correcto. En el Club Independiente Santa Fe hay un jugador que se llama Javier López Rodríguez, es un jugador profesional. Este jugador, Javier López Rodríguez, digamos que en el último año ha tenido algunas conductas antideportivas, algunas conductas violentas. Él sin ningún inconveniente le da patadas, le da puños, codazos y aporrea incluso sin balón a los jugadores rivales. Eso le ha ocasionado a él expulsiones y le ha ocasionado a él que le impongan las penas establecidas en el Código Disciplinario Único del Fútbol Profesional Colombiano.
Pero cuando nos vamos cuando vemos y estudiamos el Código Disciplinario Único, encontramos que para esos actos de violencia, como por ejemplo este es uno de ellos, que es un jugador del Club Atlético Nacional, en el que de un puño en su rostro sin balón, pues le dejó la cara, el rostro casi que desfigurado. Sí. Y pues la sanción que recibió el señor Javier López fue una multa de 800.000 pesos y una suspensión de 3 o 4 fechas. Digamos que esa que fue la primera conducta violenta o antideportiva de él, pues digamos que con la sanción se pretendía que él mejorara su actitud y no volviera a realizar esas conductas para con jugadores contrarios. Pero tenemos que en menos de un año ha realizado 6 conductas de violencia contra jugadores. Uno de ellos es al jugador George Sanders del Envigado Fútbol Club, a Leonardo Castro del Independiente Medellín, una patada que le dio en el tobillo derecho al jugador Carmelo Valencia de La Equidad. Juan Sebastián Villota le dio una patada en el piso en la cabeza y le ocasionó un trauma cráneoencefálico. Y el último fue el pasado 24 de marzo, hace 10 días, donde golpeó al jugador Felipe Ponce del Boyacá Chicó. En el último año, el señor ha agredido a 6 jugadores. Les ha causado patadas, puños y ha generado violencia. Entonces, lo que yo estoy planteando en la acción popular es que se protejan y se garanticen los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública de todos los jugadores del fútbol profesional colombiano. Lo que estoy buscando es que se proteja a los jugadores del fútbol profesional colombiano que están en riesgo cada vez que juegan con el Independiente Santa Fe, de que el señor, en caso de que esté en el campo de juego, los agreda. ¿Con qué? Con una patada, con un puño, con un codazo. Yo entiendo, porque yo juego fútbol, yo veo fútbol, soy aficionado al fútbol y entiendo que el fútbol es un deporte de contacto, pero el deporte de contacto en el fútbol no implica ni puños, ni codazos, ni patadas sin balón. Una patada en la cabeza no le cabe, eso es irracional. Y ya la persona en el suelo. Correcto. Entonces, lo que nosotros planteamos, cuando nosotros estudiamos desde el punto de vista jurídico, el Código Disciplinario Único, que encontramos una sanción muy leve. Si yo me gano 20 millones de pesos y me dice, por su conducta pague 800.000 pesos, pues los pago muerto de la risa. Sí. Y si me dicen, queda suspendido 3 fechas, pues paro 3 fechas y a la 4ª vuelvo y juego. Y él no pierde nada, pierde el equipo. No pierde nada porque su sueldo le sigue llegando. Sí, claro. Entonces, nosotros consideramos varias cosas. Primero, nosotros no pretendemos que el señor Javier López se revictimice, que el señor Javier López sea expulsado del fútbol profesional colombiano. No pretendemos vulnerarle derechos fundamentales al señor Javier López, no. Nosotros consideramos que el señor Javier López tiene algún tipo de problema, algunas ansias, algunos impulsos que lo llevan a realizar estas conductas, y consideramos que el señor necesita de un acompañamiento. Cuando nosotros vamos y miramos cuáles son las medidas correctivas, preventivas, resocializadoras que tiene el Código Disciplinario Único del fútbol profesional colombiano, no encontramos ninguna. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es que a los jugadores profesionales les garanticen y les protejan el derecho a la seguridad y salubridad públicas, pero también a los usuarios, a los consumidores, porque yo consumo fútbol. ¿Y cómo consumo fútbol? Porque yo veo programas de fútbol, porque yo veo fútbol en vivo y en directo, porque voy al estadio. Y cuando yo voy al estadio con mi hijo, con mi hija, yo quiero ver un deporte, yo quiero ver una práctica alrededor de las normas del fair play y del juego limpio que promueve la misma FIFA. Y si yo me voy con mi hijo o mi hija y lo que yo estoy viendo es un jugador dando patadas, puños y codazos, y saliendo jugadores en camilla aporreados con este tipo de traumas, yo siento que me están vulnerando mi derecho colectivo, porque yo no quiero que mi hija, y yo no quiero ver ese tipo de espectáculos. Es un mal ejemplo. Horroroso. Entonces, lo que nosotros buscamos es que cesen estas prácticas, y que para que cese esta práctica, por ejemplo, reincidente del señor Javier López, que ya ha demostrado que tiene un problema, ese problema hay que solucionarlo, se necesita. Vamos
a un corte, regresamos para seguir analizando esta acción popular, este tema interesantísimo. Ya regresamos. Punto de vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Despierta tus emociones y activa tus sentidos con Panaca al 50% de descuento. Ven a Panaca por solo 33.000 pesos. Diviértete con 5 espectaculares shows. Sorpréndete con Muchos animales. y aprende sobre el sorprendente mundo del campo. Promoción válida del 23 de enero al 13 de marzo. Informes 313-721-9211. Mejor que en casa, Tulaima. Inscríbase en la mejor opción de posgrado en medicina que tiene el Departamento del Quindío. Especialización médico-quirúrgica en pediatría. Informes www.uniquindío.edu.co. Universidad del Quindío, pertinente, creativa, integradora. Institución de Educación Superior supervisada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Si no hubiésemos innovado con nuestra planta, con un sistema automatizado de clasificación que lleva sobres y paquetes en el tiempo exacto, con este lector que reconoce con precisión y con el compromiso de nuestro talento humano, quizás hoy no hubiese tanta satisfacción ni tanta emoción. Mejoramos nuestra planta para mejorar tu vida. 472, el servicio de envíos de Colombia. Visita el Centro Comercial Bolívar y gánate una moto Suzuki recorriendo nuestras tiendas. Centro Comercial Bolívar, en servicio y comercio, tu sitio ideal. Un mundo competitivo necesita profesionales. ¡Doctor, sálvelo! 2, 3, 4. Comprometidos. Este caso fue un éxito. Logramos defender sus derechos. Líderes. Conozco otra forma de hacerlo en la que gastaríamos menos tiempo y con mayor eficacia. Los administradores nacimos para generar éxito en las empresas. Más humanos. Su salud mental es mi prioridad. Bien preparados. Enfermera. Gracias. Cuidar es nuestra razón de ser. Profesionales, Universidad Alexander von Humboldt. ¿Quieres entrar en la universidad? La carrera que quiera estudiar, The One. ¿Conocer el mundo y aprender? Internacionalización, The One. Pagar tu carrera cómodamente. Financiación, The One. Universidad Antonio Nariño, una universidad con presencia nacional y vocación regional. ¡Matricúlate! The One. Visita el Centro Comercial Bolívar y gánate una moto Suzuki recorriendo nuestras tiendas. Centro Comercial Bolívar, en servicio y comercio, tu sitio ideal. Punto de vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Doctor Jaime Andrés, ya le hemos contado a la opinión sobre la presentación de esta acción popular, una demanda ante la DIMAYOR, ante el equipo Santa Fe y al jugador. Miremos ahora, cuéntenos
¿cuáles son los pasos a seguir? Ya está, se presentó hoy, ¿qué pasos siguen? ¿Qué puede suceder? ¿Hasta dónde puede llegar? Correcto, entonces se radica la demanda, la acción popular ante el juez civil del circuito de la ciudad de Bogotá. Estamos a la espera en los próximos días a que el juzgado admita la demanda. Esta es una acción constitucional que, digamos, no tiene muchos requisitos formales, no tiene muchas exigencias. Realmente fuimos juiciosos en el ejercicio y tratamos de que todo estuviera completo. Una vez se admite la demanda, nos corren a nosotros traslado como demandantes para hacer una publicación en diarios de amplia circulación a nivel nacional para que la gente conozca de la existencia. De hecho, creo que a partir de hoy ya se está conociendo la existencia. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de protección de derechos colectivos, las personas se pueden hacer parte y pueden intervenir. Y pueden intervenir para ayudar al jugador, ayudar al Santa Fe, ayudar a la DIMAYOR, o pueden intervenir para ayudar las pretensiones nuestras. Esos son los famosos coadyuvantes. Luego de eso se les notifica a los demandados, que es al jugador, al Santa Fe, a la DIMAYOR y a la Federación, y ellos tienen 10 días hábiles después de notificados para contestar la demanda. ¿En qué consiste la contestación? Pues hacer un pronunciamiento de si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, si están de acuerdo o no con las pretensiones que yo planteo aquí al señor juez y con los fundamentos de derecho, y ellos podrán también presentar o solicitar las pruebas que ellos estimen convenientes. Luego de ellos contestar la demanda, se viene una etapa que es especial, solo de las acciones populares, que se llama el pacto de cumplimiento. El pacto de cumplimiento es una audiencia de conciliación. La ley contempla la posibilidad y dice, el juez tiene que convocar a las partes tienen que acudir de obligatorio cumplimiento, tienen que asistir, y el juez promoverá algunas estrategias o algunas fórmulas de conciliación. Es posible, por ejemplo, que allí, estando presente el presidente del Santa Fe, de la DIMAYOR, de la Federación, el mismo jugador, es posible que ellos planteen alguna fórmula de conciliación. Es posible que ellos digan, mire, hemos tomado su acción desde el punto de vista reflexivo y entendemos que sí es necesario modificar algunos reglamentos del Código Disciplinario Único para darle otros matices desde el punto de vista preventivo, correctivo y resocializador. Y es posible que incluso el mismo... Eso lo tendría que hacer la DIMAYOR. Eso lo tendría que hacer la DIMAYOR, modificar su propio Código Disciplinario Único. Eso no va a organismos internacionales, lo hace la misma DIMAYOR. Planteo yo un ejemplo, es posible que el mismo Club Independiente Santa Fe diga, mire, señor accionante, usted no sabe, pero nosotros tenemos un equipo interdisciplinario, tenemos un médico, tenemos 5 psicólogos, 7 psiquiatras, y al señor lo tenemos en un acompañamiento, en un tratamiento médico, y estamos tratando de... Pero si eso no ha funcionado. Pues si es eso, hasta hoy no ha funcionado, porque la última actitud del señor Violenta fue hace 10 días. Esa fue la que a mí me movió a decir, bueno, ya tiene que haber alguien en Colombia que promueva este tipo de acciones. Es decir, se puede promover cualquier tipo de situación. Si a mí en esa audiencia de conciliación me garantizan que se van a adoptar medidas tendientes a que no solo el señor Javier López, sino cualquier otro jugador de fútbol no va a reincidir en actos violentos contra los jugadores y que no van a atentar contra los derechos de los usuarios o consumidores, yo no tengo ningún problema de que ahí termine el proceso. Es decir, el proceso no tiene que terminar necesariamente con un fallo, puede terminar en una conciliación, y quien aprueba la conciliación es el juez. Es que el fin de esta acción, yo quiero que quede muy claro, esta acción no busca ni que metan a la cárcel a Javier López ni que lo expulsen del fútbol, no, es una acción eminentemente preventiva y correctiva, y yo lo que quiero es dejar un mensaje desde Armenia. Alguien lo tenía que hacer, lo hicimos nosotros. A ver, doctor, se han tomado medidas casi a nivel de Congreso, a nivel de gobierno, a nivel de municipios, para evitar la violencia en los estadios de Colombia. Uno ve, hay veces alcaldes que dicen, cerramos el estadio durante 1 mes, 2 meses, o vamos a expulsar de los estadios de todo el país a fulano de tal porque causó actos de violencia en tal partido. Eso hablando de los espectadores, muchas veces los jóvenes que están viendo y tienen actos de violencia. Y hay unas listas ahí donde les prohíben con esa cédula entrar a los estadios, pero no se toman las mismas acciones contra jugadores
igualmente violentos y que la violencia de ellos es más peligrosa que la misma violencia de alguno de los espectadores, porque incita a lo mismo a los espectadores y como usted decía, fuera de eso es un mal ejemplo para la juventud que los tiene a ellos como personas, los lleva casi al sitio de ídolos. Mire usted, ingeniero, yo no había hecho esa reflexión, pero me parece tan pertinente. Si yo soy el espectador en el estadio y yo le doy un puño en la cara a un espectador y lo vuelvo así, inmediatamente interviene la policía e inmediatamente intervienen las normas que regulan el comportamiento de los espectadores en los estadios y seguramente no me van a volver a dejar entrar. Pero mire lo irónico, yo no había hecho esa reflexión. Entonces los espectadores no lo pueden hacer, pero sí le está permitido a un jugador de fútbol en la cancha hacerlo. Es el gran interrogante. Yo no había hecho esa reflexión. Y le voy a poner una agravante. Sí, porque, perdón, lo expulsan del partido, pero como usted dice, le ponen unas sanciones mínimas. 2, 3 fechas y vuelve y juega. Miren, yo estoy seguro que el señor Javier López es ídolo de muchas personas. Obviamente todos los aficionados del Club Independiente de Santa Fe lo deben de adorar y me imagino que los niños lo ven y lo abrazan y le piden un autógrafo. Si yo como aficionado veo a mi ídolo que le está pegando un puño a otro jugador o le está pegando una patada, entiendo como mensaje que si él lo hace yo lo puedo hacer con un rival. Y si yo tengo mi camiseta roja y veo a un señor que tiene una camiseta verde al lado, se me está enviando el mensaje de que yo puedo agredirlo a él por el hecho de tener una camiseta verde. Es decir, hay que entender que ellos son figuras públicas, que son ídolos, que hay muchos que amamos el fútbol y queremos el espectáculo del fútbol, pero que son mensajes que se están llevando. Que tienen mayor responsabilidad que cualquiera otra persona, porque correcto, son los que llevan el balón ahí y lo está viendo el país. Correcto. En sus actuaciones. Es correcto. Y lo que nosotros queremos hacer con este ejercicio jurídico es precisamente que cese ese tipo de actos. Bueno, si en la conciliación que debe llamar el juez no hay un acuerdo, ¿qué pasos siguen? Si no hay un acuerdo, en la misma audiencia lo que hace el señor juez es decretar las pruebas. Yo presenté unas pruebas y también solicité algunas pruebas que pretendo hacer valer dentro del proceso. Seguramente cada uno de los demandados van a solicitar algunas pruebas también. Lo que hace el juez es decretar esas pruebas. Una vez se decretan las pruebas, se practican. Y luego de practicadas las pruebas hay una etapa que se llama alegatos de conclusión, donde cada una de las partes le dice al juez: señor juez, las pruebas evidencian que hay o no hay vulneración de derechos colectivos, yo solicitaré que me proteja y nos proteja los derechos colectivos a los jugadores y a los espectadores. Seguramente ellos dirán: aquí no hay nada que hacer, no hay vulneración de ningún derecho, luego entonces no tiene usted por qué proteger esos derechos y no tiene por qué dictar otras órdenes o decisiones, y se va la decisión a fallo, se va el proceso, a fallo, es decir, el juez tendrá que dictar una sentencia que es de primera instancia, porque en caso de que salga a favor o en contra. Una sentencia de este género, ¿hasta dónde llega? Puede decir el juez: venga, como se vulneraron los derechos de la colectividad, entonces ustedes tienen que pagar tanto dinero, hacer esto, televisión, pedir disculpas. Bueno, muy bien. Digamos, reitero, me parece importante la pregunta para hacer otra aclaración, y es que nosotros no estamos buscando, por ejemplo, ningún incentivo económico. Aquí no estamos buscando que se nos indemnicen ningún tipo de perjuicios, no estamos sacando provecho de nada. Aquí no estamos hablando de temas económicos, absolutamente nada. Una vez queden firmes, suponiendo que el juez ampare o proteja los derechos colectivos que nosotros estamos solicitando y dicte las órdenes que nosotros estamos solicitando que se den, y es que se modifique el Código Disciplinario Único, se impongan sanciones más severas, y que haya acompañamiento. Es una solicitud clara. Correcto. El juez dicta esa orden, y con la orden también hay algo muy especial de las acciones populares, y es ordena crear el Comité de Verificación y Cumplimiento del Fallo. Eso lo trae la ley. Y el Comité de Verificación y Cumplimiento del Fallo está un funcionario de la Defensoría del Pueblo y está un representante de cada uno de los accionados y el accionante, ¿sí? Y lo que se hace es que ellos se reúnen fuera del juzgado en alguna parte
es posible que el Independiente Santa Fe nos invite y diga, hagamos la primera reunión del comité de verificación y cumplimiento del fallo en el club, en las oficinas nuestras, y a partir de allí se levantan unas actas y se empieza a adoptar las medidas o se empieza a organizar el cronograma de cómo se va a empezar a cumplir ese fallo. El fallo de acción popular es diferente al de tutela, porque el de tutela le dice el juez, en 48 horas usted tiene que hacer eso, y lo hace. En la acción popular no. La acción popular el juez puede decir, esas medidas se tendrán que adoptar en los próximos 6 meses o 1 año o 2 años, por decir algo. Pero el comité de verificación y cumplimiento, donde seguramente podríamos estar un representante de la Federación Colombiana de Fútbol, un representante de la DIMAYOR, un representante del Club Independiente Santa Fe, un representante del jugador y yo como accionante más la Defensoría del Pueblo, y empezamos a hacer un cronograma para que se vaya cumpliendo. Si no se cumple, pues ya estaríamos hablando de un desacato, pues ya estamos hablando de otro tipo de consecuencias. Muy bien, doctor, muy interesante el tema, vamos a estar pendientes, usted nos contará y si es posible, cuando ya haya fallos adelante, volvemos aquí para que los televidentes estén al tanto de lo que vaya sucediendo. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, ingeniero. Muchas gracias. Y muchas gracias, televidentes, estuvimos en Punto de Vista. Punto de Vista, un espacio de polémica, investigación y análisis.